¿Qué estructura señala la flecha? En este caso, ¿qué cosa está señalando esta flecha en esta pregunta? Ok, entonces uno dice, bueno, primero, ¿qué estructuras? Estas son las opciones, ¿no? Es la rodilla de la cápsula interna, pero vamos a tratar de pensar un poquito el corte. Primera cosita, ¿es un corte de qué tipo? Es un corte axial, no es un corte de Charcot ni un corte de Fletching, que son los dos cortes característicos. ¿Por qué no es el de Fletching? Porque en el de Fletching yo voy a ver acá las radiaciones ópticas, las radiaciones... A ver, espérenme un segundo que están golpeando acá. Bien, decía entonces que tenemos hacia anterior las radiaciones ópticas no, perdón, vuelvo a la clase. ¿Es un corte axial? Sí, es un corte axial. Primera cosita. Segunda cosita, este es el cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso hacia anterior tenemos lo que se denomina forceps menor. Y hacia posterior, cuando se abren estas fibras, sería forceps mayor. Pero ven que no están continuas, o sea, acá no se ve el cuerpo calloso continuamente, y acá también está interrumpido. Cuando yo veo la continuidad de esas estructuras, o sea, cuando veo bien el forceps mayor, que es el menor, y el mayor atrás, ahí sí estoy ante un corte de Fletching. Ese es el nombre que se le da a ese corte. Entonces este sería un corte un poquito más inferior del corte de Fletching. ¿Sí? Bien. Segunda cosa, yo acá me puedo ordenar. A mí me pueden decir, Liborio, a ver, describime este corte. Y yo puedo empezar, si es así de amplio, cosa que no creo, pero podría ser que yo empiece de las estructuras corticales, de las estructuras subcorticales, de las estructuras diencefálicas o de los ventrículos. En este caso nos vamos a focalizar solamente en la sustancia blanca, o sea, estructura subcortical, sustancia blanca. ¿Qué es lo que vemos acá? En parte, el forceps menor, que no está completo acá, o sea que es un poquito más inferior al corte. Acá vemos los dos, el fornix con su parte más anterior, o sea, el pilar anterior del fornix queriendo formar los cuerpos mamilares. Hacia lateral encontramos esta línea gris, que era el claustro. Por fuera tenemos este que sería la cápsula extrema. Por dentro tenemos, se alcanza a ver, ¿no? Por dentro tenemos la cápsula externa. Esto sería nuestro lenticular. Por fuera tenemos el putamen. Más medialmente tenemos el globo pálido. Acá no se ve ninguna diferencia, pero sabemos que este es el globo pálido y este es el putamen. Lo que se ve acá hacia adelante, que acá se ve mucho mejor, pero acá estaría el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. En este lado no se ve tan bien como en el lado que está a la derecha, digamos, nuestra. Este sería el brazo anterior, la rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior. Y a diferencia de acá, acá sí se logra ver la delgada línea que me separa mi puta de mi globo pálido. Pero vemos que tenemos dos divisiones del globo pálido. Un globo pálido lateral y un globo pálido medial. ¿Bien? Entonces todo esto se le llama lenticular, putamen, globo pálido lateral, globo pálido medial, rodilla, brazo posterior y brazo anterior. Justo, les estaba armando un choice. Vamos a borrar esto. Es que lo hice así. Bueno, esta imagen la voy a subir ahora, ni bien terminamos la clase, la subo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Nuevamente tenemos ven que acá tengo el cuerpo calloso hacia anterior y hacia posterior no se alcanza a ver tampoco, pero este sería el cuerpo calloso, este sería el septum pellucidum, el fornix, ventrículo lateral, porción frontal o hasta frontal, cabeza del caudado, putamen. Perdón, cabeza del caudado, tálamo. Brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Y lo que se está marcando en líneas sería la irrigación de estas partes. ¿Por qué es importante la irrigación de estas partes? Bueno, déjenme ver una cosita. No sé dónde tenía esta clase. A ver, vamos a ver si lo encuentro rápido, si no, no lo encuentro. Bueno, lo voy a buscar después porque me acordé que les hice una imagen hace mucho tiempo que estaba buena. Bueno, ¿por qué hice este cuadrito que está acá? Ven que acá está marcado en rayitas lo que serían las arterias que irrigan estas estructuras que están dentro del telencéfalo. Va de nuevo. Esto está representando más o menos, no igual, pero más o menos este corte. ¿Bien? ¿Qué cosa es lo que me van a preguntar a mí? ¿Qué cosas irrigan esas estructuras? Por ejemplo, ¿qué cosa me irriga el putamen, el globo pálido? ¿Qué cosa me irriga el brazo anterior? ¿Qué cosa me irriga el brazo posterior? ¿Qué cosa me irriga el tálamo, la porción anterior, la porción posterior? ¿Qué cosa me irriga la cabeza del caudado? Esas son preguntas que son más difíciles que simplemente decir la cara lateral de los hemisferios está irrigada por la cerebral media, que fue lo que dijimos ayer, ¿sí? Entonces este cuadrito les marca las arterias que irrigan esto.
¿Cuál es el problema? Que este libro es un libro actual. Entonces la gente a veces esto no lo... Primero que los nombres... Es poco probable que les pregunten esto ahora. Esto se preguntó mucho hace 2 años cuando las preguntas eran choice. Pero sí lo tienen que saber. ¿Por qué es importante por qué tienen que saber qué arterias irrigan estas porciones estructuras del telencéfalo? Por lo siguiente. En el brazo anterior de la cápsula interna, yo tengo estructuras. Entonces yo acá les puse como fibras descendentes las que están con cuadrito rojo. Todos los que están con cuadrito rojo son fibras descendentes, o sea, probablemente sean motoras. Todos los cuadritos celestes son fibras ascendentes, o sea, probablemente sean sensitivas. ¿Me siguen hasta ahí? Estas estructuras que están acá son las mismas que están acá. Lo que pasa es que acá tengo la irrigación y acá a qué cosa me afecta si yo pierdo esa irrigación. ¿Me siguen? Bien. Dicho esto, no me tengo que saber todo, sino solamente las que me van a preguntar. ¿Cuáles son las que me van a preguntar? Por ejemplo, ¿les parece que las fibras frontopontinas son relevantes? No, esas son las neuronas neuronas corticonucleares que por ahí ustedes quizás lo leyeron cuando vieron tronco encefálico. Son neuronas, no nos importa tanto. Las radiaciones talámicas anteriores, que son ascendentes, tampoco nos importa tanto. Las fibras del campo ocular frontal y un poquito sí. ¿Sí? O sea, pero no nos importa tanto. La rodilla de la cápsula interna va a contener los axones de las corticonucleares. Esta sí nos es importante, porque acá estamos hablando de todo lo que yo muevo voluntariamente desde mi corteza, mando información a los núcleos del tronco encefálico y hacen un movimiento. O sea que todas las fibras corticonucleares de la corteza a los núcleos del tronco encefálico pasan por la rodilla de la cápsula interna. ¿Se entendió? Entonces, en este caso son fibras descendentes que van de la corteza, o sea, son motoras que van de la corteza hacia el tronco encefálico y me importa saber que la rodilla de la cápsula interna está irrigada por la arteria coroide anterior o ramas de la arteria caroide anterior y por ramas de las arterias lenticuloestriadas. Esas son las respuestas que yo tendría que dar. ¿Bien? Entonces vuelvo a repetir, de todo esto que dijimos hasta ahora, me importan esto, las corticonucleares que pasan por la rodilla de la cápsula interna. Bien, del brazo posterior de la cápsula interna, acá me importa más. Las palidotalámicas no me importan demasiado, las corticorrúbricas tampoco, corticorreticulares son muy importantes, pero no me importan a fines prácticos del examen. Corticonigras son muy importantes, pero no me importan al examen porque no me van a preguntar. Corticosubtalámicas tampoco me las van a preguntar. Talámicas superiores no me las van a preguntar. Y las corticoespinales sí. Acá llegamos nuevamente a las corticoespinales que ustedes saben que tiene que ver con la vía motora. Conclusión. De todo este listado, solamente me importa de todo este grupo, del brazo anterior, de la rodilla y del brazo posterior, me es importante saber que las corticonucleares pasan por la rodilla de la cápsula interna y que las corticoespinales pasan por el brazo posterior. ¿Quién irriga las corticonucleares? La arteria lentículos estriada junto con la arteria coroide anterior, ramas de esas dos arterias. ¿Y quién me da irrigación al brazo posterior donde pasan las corticoespinales? Nuevamente, arteria coroide anterior, o mejor dicho, ramas de la arteria coroide anterior con ramas de las lenticuloestriadas. O sea que no es difícil. Tengo que entender que las lenticuloestriadas y la arteria coroide anterior se van a encargar de la rodilla y del brazo posterior, que son las dos cosas que me son importantes. ¿Por qué? Porque en la rodilla pasan las corticonucleares y porque en el brazo posterior de la cápsula interna pasan las corticoespinales. Facilito, ¿verdad? Esas son las únicas dos que me tengo que saber. Bien. Después tenemos más cosas, que las voy a enumerar ahora porque es importante, pero en la cabeza del núcleo caudado lo tengo que saber. Si quién me da irrigación, las estriadas mediales. Después vamos a hablar de quién son las estriadas mediales, el tálamo por las tálamo perforantes y por las tálamo geniculadas. Recuerden que los geniculados, recién hablamos de la vía visual. Tenemos dos tubérculos cuadrigéminos, perdón, dos núcleos geniculados, el medial y el lateral. El lateral era el que era de la vía visual y el medial tiene que ver con la vía acústica, de la audición. A estos dos se les llama metatálamo. Bien, en este cuadro, además de agregarnos brazo anterior, rodilla, brazo posterior, tenemos
Brazo retrolenticular, o sea, es un brazo de la cápsula interna que no se suele describir. Si yo les pregunto a ustedes, háblame de la cápsula interna, yo normalmente les pido que me hablen del brazo anterior, de la rodilla y del brazo posterior, pero la cápsula interna también tiene un brazo retrolenticular y un brazo sublenticular. ¿Se acuerdan a qué cosa nosotros llamábamos lenticular? Habíamos dicho que el lenticular era el putamen y el globo pálido. Todo esto nosotros llamamos lenticular. Entonces, que sea retrolenticular quiere decir que está detrás del núcleo lenticular, que es un núcleo de la base, y cuando hablamos de sublenticular es porque pasa por debajo. Bien, este brazo retrolenticular tiene que ver con fibras. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el geniculado lateral tenía que ver con la visión? Este es el núcleo geniculado lateral que está detrás del tálamo. Entonces, me importa sí, porque el brazo retrolenticular van a llevar las radiaciones ópticas, que acá las encontramos, que nosotros sabemos que es la vía visual. Y nosotros sabemos que la vía visual se recontratoma. Entonces, de todo esto, vuelvo a repetir. Me importa la rodilla, córtico nuclear. Brazo posterior me importa el córtico espinal, dos vías descendentes motoras que nacen de la corteza y pasan por la cápsula interna. Y una vía ascendente que pasa por el brazo retrolenticular, o sea que del tálamo van a la corteza. Bien. ¿Quién irriga o daría en principio irrigación del brazo retrolenticular? No me importa, no me lo van a preguntar, pero si yo les pregunto a ustedes por dónde pasan las radiaciones ópticas, si volviéramos acá a la vía visual, yo les preguntaría, ¿dónde se encuentran estas radiaciones ópticas? Son la conexión de la corteza con el geniculado lateral del tálamo, de corteza al tálamo, y van a ser parte de la cápsula interna específicamente del brazo retrolenticular. ¿Se entendió? Es otra forma de decir dónde están ubicadas. Bien, habíamos dicho eso, irrigación. ¿Y dónde estamos? Acá, acá. Entonces me importa así, asociarlo a la cápsula interna. Y por otro lado, el brazo sublenticular se van a llevar las radiaciones auditivas, o sea, otras fibras ascendentes, sensitivas, que van del tálamo, del geniculado medial, en dirección a la corteza auditiva. Pero esa es otra historia, ¿sí? Conclusión. Yo puedo preguntarles la irrigación de la rodilla, la irrigación de la cabeza del caudado, la irrigación del lenticular, la irrigación del tálamo y del metatálamo. Se los puedo preguntar aparte, sí, de la rodilla y del brazo posterior. Eso se los puedo preguntar, sí. Otra cosa que les puedo preguntar es, la cápsula anterior, perdón, la rodilla, ¿qué información lleva? Los axones córtico-nucleares. El brazo posterior, principalmente las córtico-espinales. El brazo retrolenticular, principalmente las radiaciones ópticas, y el brazo sublenticular, las radiaciones auditivas. ¿Sí? Ok, voy a tratar de acordarme, pero sí, yo creo que me voy a acordar de eso. Esto que acabo de decir es bastante útil. Bien, entonces, ¿me pueden preguntar a mí en este corte qué es esto? Sí, esa es la rodilla de la cápsula interna. Muy bien, eso es el 4. ¿Y qué es eso de la rodilla de la cápsula interna? Bueno, son fibras blancas que van a ir en dirección al pedúnculo cerebral y vienen de la corteza cerebral. Muy bien. ¿Y qué estructuras, o sea, esos axones son particularmente de alguna vía? Sí, son de la vía que conecta la corteza con los núcleos del tronco encefálico. De hecho, estas fibras corresponden a las fibras corticonucleares. Muy bien. ¿Y te acordás de alguna arteria que dé irrigación a quien se preocupa de la irrigación de la rodilla? Sí, arterias. Coroide anterior y lentículos estriadas. Y ahí ya me saco un 10, ¿sí? Me van a preguntar en el teórico esto, no, esto es algo práctico. La pregunta de irrigación va de la manito del práctico. No me van a hacer una pregunta, porque no tengo cómo en un teórico agarrar y preguntarle, ¿quién irriga la...? Es como que es muy charlado el examen, entonces es muy sutil la división entre teórico y práctico, sobre todo en cuanto a la irrigación. ¿Seguro que se entendió este tema?